Pasamos de inmediato al primer panel de este encuentro por la salud pública centrada en las personas. Permítame invitar al estrado a las exministras y exministros Midori Dejavich, Óscar Ugarte, Ariela Luna, Víctor Zamora y al moderador de este segmento, Carlos Cáceres. Les pido por favor recibirlos con un fuerte aplauso. Bueno, la presentación de los panelistas y la moderación de este panel, que se va a ocupar del balance y los desafíos del sistema de salud pública post-pandemia, está a cargo de Carlos Cáceres, vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y destacado integrante de la plataforma Salud y Derechos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Hans. Buenos días a todas y todos. En el marco de este encuentro, la salud pública centrada en las personas, es muy satisfactorio para la Plataforma Ciudadana para la Salud Pública presentarles este panel titulado Balance y desafíos del sistema de salud post-pandemia, en el cual 4 miembros de la plataforma que han sido ministros y ministras de Estado compartirán sus reflexiones sobre este importantísimo tema. Ese panel podría optar por enfocarse en situaciones ideales, abstrayéndose de lo que vivimos en este momento, pero resulta más útil tomar en cuenta el contexto y ser conscientes también de que hay cambios posibles en el corto, el mediano y el largo plazos. Como elementos clave del contexto tenemos primero el hecho de que la actual situación política del país, en tanto puede llevar a desenlaces muy diversos, introduce un componente crítico de incertidumbre. Un segundo elemento tiene que ver con el papel de los determinantes sociales de la salud, desatendidos por el Estado multisectorial, y de modo que si actuamos solo a nivel del sector salud, nuestro impacto será limitado. En tercer lugar, enfrentamos un sistema de salud con grandes debilidades históricas, que incluyen su anquilosamiento, su falta de integración, sus terribles inequidades y su carencia de una verdadera conexión con la comunidad a la que dice servir. Y en cuarto lugar, y aquí hablo de lo que ocurrió no solo en el Perú, sino a un nivel casi global, durante un periodo crítico, ese sistema se enfocó solo en COVID desde el 2020 y en la práctica desapareció para el diagnóstico y manejo de un conjunto de problemas serios de salud, especialmente en el primer nivel. Y como sabemos, por un conjunto de factores del sistema y del personal de salud, aún no regresamos en un 100% al nivel de actividad previo a la aparición de COVID. Pasamos entonces presento brevemente a sus participantes. Midori Dejavich, economista, ministra de Salud, entre julio de 2012 y noviembre de 2014, actualmente directora técnica del proyecto LHSS, Local Health System Sustainability, de ABT, con apoyo de USAID. Ariela Luna, médica salubrista, ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre octubre de 2019 y julio de 2020. Actualmente es consultora y docente de posgrado de San Martín de Porres y Cayetano Heredia. Óscar Ugarte, médico, ministro de Salud entre octubre de 2008 y julio de 2011 y luego entre febrero y julio de 2021. Actualmente docente de posgrado de varias universidades. Y finalmente Víctor Zamora, médico, ministro de Salud entre marzo y julio de 2020, actualmente gerente general de Gobierno de Consultores y coordinador académico del programa de Gobierno y Políticas de la Pontificia Universidad Católica. En función de su formación de base y su experiencia ministerial, Midori se enfocará más en temas de financiamiento, Ariela en protección social y Óscar y Víctor en distintos aspectos del sistema de salud. Comenzaremos con ellos dos, siguiendo Midori y terminando Ariela. Tendremos 3 rondas, una primera de 8 minutos por persona para plantear los temas generales, una segunda de 4 minutos para reacciones a los aportes de los colegas en la ronda inicial
y una tercera de 3 minutos para concretar los mensajes finales. Ellos saben que aquí durante todo el evento tendremos que controlar el tiempo de manera estricta. Comenzamos entonces con Óscar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y mi reconocimiento a la labor que viene realizando la plataforma en salud y derechos, que ha sido resumido por Alfredo, y creo que es un trabajo importante que sin duda hay que apoyar. Este evento, que está en el marco de lo que ha sido señalado como balance y desafíos en el campo de la salud pública, nos plantea en realidad dos temas principales, que es parte de los retos y por lo tanto desafíos a encarar, que es el tema de la articulación del conjunto del sector, pero también articulación intersectorial e intergubernamental, y a la vez el fortalecimiento del primer nivel como una gran prioridad en el campo de la salud pública. Efectivamente, Fico mencionaba cómo en estos 2 últimos años el tema salud en el marco de la pandemia ha cobrado una gran importancia. Esa importancia se ha reflejado en que, por ejemplo, el presupuesto del sector salud, que en los años anteriores había subido desde ser más o menos un 8% del presupuesto general de la República hasta un 11% el año 2019, durante la pandemia subió al punto más alto que ha sido el año pasado, 2021, el presupuesto a 13.5% del presupuesto general de la República. Pero lamento que eso se está olvidando rápidamente, porque esa prioridad que se le venía dando al tema salud se está perdiendo con una rapidez increíble, tanto así que el presupuesto que está previsto para salud, la función salud, para el año 2023 ha regresado a ser el 11% que es 2019. Y este es uno de los temas centrales. ¿Cómo garantizar que el tema salud siga siendo un tema de prioridad y no solo coyuntural, sino por necesidad de país, por necesidad de la población? Porque independientemente de quien esté en el gobierno, creo que hay una responsabilidad como políticas de Estado de hacer de salud un tema prioritario y mantenerlo como tal. Creo que lo que hay que responder son 2 preocupaciones que la ciudadanía se hace. La primera es cómo estar sanos, es decir, cómo vivir en una condición que sea con el mayor desarrollo de las capacidades humanas, y eso significa vivir bien, estar sano, tener posibilidades en todos los campos de la vida, sea del trabajo, educativos, recreación, creatividad, innovación, etc. Y esto nos plantea políticas muy importantes. La primera de ellas, por todos conocida y siempre mencionada, pero nunca priorizada lo suficiente, el tema de la promoción de la salud. Es decir, una condición en la cual generamos cada vez mejores niveles de salud. Salud física, mental, con esta capacidad creativa a la cual ya hemos hecho mención, pero además en la cual uno de los actores fundamentales son los gobiernos locales. Y creo que la experiencia de San Borja, municipalidad que nos acoge en esta oportunidad y que va a ser presentada el día de mañana, es uno de los ejemplos a seguir. Y hay diversas otras experiencias y durante la pandemia se han expresado. La Organización Panamericana de la Salud ha hecho un recuento de esas experiencias, ya calificado, entonces están además sistematizadas
para poder ser aplicadas como parte de un aporte importantísimo. Pero esto tiene que ir vinculado con una función que es de rectoría, que es la vigilancia sanitaria, y que es una de las funciones esenciales de salud pública que recomienda la Organización Panamericana de Salud, porque esa vigilancia sanitaria es responsabilidad fundamental del ente rector. Y esto es algo que tiene que ser fortalecido, y eso significa recursos humanos capacitados, sistemas de información, que es una de las cosas que durante la pandemia se mostró claramente que estaban bien fraccionados. Y por lo tanto, articular el sistema de información sanitaria desde lo preventivo es fundamental para hacer seguimiento a la situación, para generar políticas y para garantizar la efectividad de esas políticas. Pero esto supone también fortalecimiento de programas preventivos que existen, hay la necesidad de fortalecerlos y crear seguramente otros, así como garantizar la participación ciudadana. Quiero señalar que todo este componente que tiene que ver con vivir sanos y no enfermarse, tiene que ser financiado como un financiamiento social, es decir, para todos, que no es asegurable, es una garantía ciudadana que tiene que ser expresada. Y el segundo gran tema, que es preocupación ciudadana, curarse con enfermedad y con calidad, implica ahí con mayor razón una articulación de este sistema fragmentado, que lo que requiere es armonizar la provisión de servicios, y esta es otra función rectora, que es garantizar cómo homogenizamos la prestación de los servicios con oportunidad y calidad, para lo cual hay que fortalecer tres aspectos, que es cerrar brechas importantes, y lo que hoy se puede hacer desde ya es planificar eso para el corto, mediano y largo plazo, que es, uno, cómo cerramos la brecha de recursos humanos, que es sumamente importante, por lo menos se requiere 1/3 adicional de recursos humanos en el país. Dos, cómo fortalecemos y por lo tanto cerramos la brecha de inversión en infraestructura y equipamiento, particularmente en el primer nivel de atención, y cómo resolvemos la escasez de recursos tipo de insumos, tipo medicamentos y otros, que se expresa cotidianamente en la ausencia de medicamentos en el país. Creo que a eso hay que sumar, y con esto termino, un plan de gestión de la calidad. Creo que este es un reto que el país tiene que asumir para cerrar también una brecha en los estándares de calidad de los diferentes subsectores, y ahí necesitamos retomar algo que se inició en el periodo de Midori, que son las encuestas de su salud sobre calidad de la atención, y que se han perdido lamentablemente. La última fue el año 2016, y creo que esa es una necesidad para culminar. Continuaré en la siguiente ronda. Gracias. Víctor, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy muy contento de estar con este especial grupo de profesionales, amigas y amigos de muchísimos años, ¿no? En los cuales quiero resaltar algunos hechos, ¿no? Aquí en esta aula y a través de la virtualidad nos podemos conectar con una comunidad que durante los últimos 30 años hemos trabajado en diferentes frentes de la salud pública. Logramos contener el impacto del cólera. Nos movilizamos en todo el país en condiciones mucho más precarias de las que vivimos actualmente para ampliar las coberturas vacunales y reducir el impacto de las enfermedades que se pueden controlar con las vacunas. Aquí en esta comunidad se encuentran profesionales que han batallado duramente para diseñar, implementar y avanzar en
enorme éxito del país en reducir a una tercera parte la desnutrición crónica y ha empezado a reducir la anemia. También profesionales de la salud, trabajadores de la salud, promotores y comunidad, sociedad civil, para ampliar el acceso a los servicios de salud mental al primer nivel de atención. Sin embargo, además de felicitar esta iniciativa, que es parte de un largo proceso por construir la salud pública en el país, saludo el permanente esfuerzo también por tener estos encuentros que nos permiten reflexionar, desarrollar algunas propuestas e invitar a la acción. Especialmente en tiempos de gran confusión e incertidumbre como los que vivimos hoy, a los que se suma la polarización y la poca o nula aceptación del otro u otra. Este esfuerzo, por lo tanto, cobra especial relevancia. Y relevancia en un distrito, además, que demuestra que la salud a nivel local tiene una enorme potencialidad. Siento mucho que tenga que leer, pero como los tiempos son limitados y si no leo me disperso, ¿no? Ayer el doctor Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el mundo no ha estado tan cerca como hoy del fin de la pandemia, que su fin ya está a la vista. Pero sin embargo, para ponerle fin, se requiere que todos los países, la industria, las comunidades y las personas, los ciudadanos, demos un paso al frente y aprovechemos esta oportunidad. De lo contrario, correremos el riesgo de más variantes, más muertes, más disrupción y más incertidumbre. Este evento se posiciona claramente en esa ventana de oportunidades. Hay que recordar que hasta el día de ayer, oficialmente se han reconocido 6.5 millones de fallecidos por COVID. Pero se estima que el total real supera los 17 millones según el Instituto de Evaluación y Métricas en Salud. 17 millones de habitantes en el mundo han perdido la vida por una sola enfermedad. Este asombroso número de muertes es a la vez una profunda tragedia y un fracaso global masivo de múltiples niveles, y las lecciones para las sociedades en general y sus sistemas de salud en particular son enormes. Demasiados gobiernos no se han adherido a normas básicas de racionalidad institucional y transparencia. Demasiadas personas, a menudo influenciadas por la información errónea, han faltado el respeto y protestado contra los derechos públicos básicos, rompiendo las precauciones de salud. Y las principales potencias del mundo han fracasado también en liderar y movilizar una colaboración efectiva para controlar la pandemia, lo que se denomina el fracaso moral de la sociedad. Ayer, igualmente, la revista Lancet publica un informe que tiene como 57 páginas, en la cual desarrolla y enlista cuáles han sido los principales elementos que nos han llevado a ese masivo fracaso global. El primero de ellos, la falta de notificación oportuna del brote. El segundo, los costosos retrasos en el reconocimiento de la vía crucial de exposición, que era el aire. La tercera, la falta de coordinación entre los países y dentro de los países con respecto a las estrategias de supresión. El cuarto, el fracaso de múltiples gobiernos, incluido el nuestro, de examinar la evidencia y adoptar las mejores prácticas para controlar la pandemia y la gestión de efectos indirectos económicos y sociales. Quinto, el déficit del financiamiento global, y eso nos atañe particularmente al Perú. Sexto, la incapacidad de garantizar un adecuado volumen de suministros y distribución equitativa de productos básicos, incluyendo equipo de protección personal, diagnóstico, medicinas, médicos, dispositivos, vacunas, especialmente para países pobres. Séptimo, la falta de datos oportunos, precisos y sistemáticos sobre infecciones, muertes, variantes, respuesta del sistema y consecuencias indirectas. Octavo, aplicación deficiente de niveles apropiados de normas de bioseguridad. Noveno, falta de combate a la desinformación sistemática.
Y 10º, falta de información global y redes nacionales de seguridad. En el caso del Perú, hace unos meses, particularmente el que habla, realicé un ejercicio similar. Entrevisté a más de 20 personas de diferentes áreas del conocimiento y les pregunté lo mismo. ¿Qué lecciones hemos aprendido después de casi 3 años? Y llegamos, junto con un grupo de colegas, a las mismas conclusiones, pero las agrupamos de distinta manera. Diversas voces entrevistadas demandaron 4 grandes áreas de intervención. Una, más y mejor Estado. No solo para revertir la precariedad financiera, sino también la institucional. La enorme cantidad de personas infectadas en nuestro país se deben a las precarísimas condiciones de vida en las que viven la mayor parte de nuestra población. Segundo, más ética, la cual no solo queda en los confines del accionar sanitario, sino también en la academia, la prensa y el sector privado. Tercero, más ciencia. Aunque el Perú, tal y como lo señalara Marcos Cueto en su libro Excelencia Científica en la Periferia, en 1989, nuestro país se ubica y probablemente seguirá ubicándose en los márgenes de los grandes centros de producción del conocimiento. Pero nosotros somos consumidores del conocimiento, por lo tanto se necesita mayores capacidades institucionales para digerir la información y ponerla a disposición de aquellos que deciden las políticas públicas. Y finalmente, más justicia social. La pandemia efectivamente en todas las latitudes afectó a los más vulnerables, pero no solo por su condición biológica, es decir, por su edad o por tener una enfermedad, sino básicamente por la pobreza, que impidió a millones a tener mejores condiciones para evitar el contagio, la enfermedad y eventualmente la muerte. Sé que el tiempo se ha agotado y en una segunda versión pasaré a desarrollar una de las múltiples intervenciones que nuestro sistema necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pasamos a Emilio, por favor. Muy buenos días a todos, un gusto de verlos. Esta es una de las raras oportunidades que asisto a un evento presencial, así que muchas gracias por eso. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación de la plataforma y también muy especialmente al doctor Tejada, que aunque no está con nosotros, nos acoge tan gentilmente esta mañana. A mí me han pedido hablar un poco de financiamiento, que es un tema siempre candente y a veces un poco aburrido, pero voy a tratar de hacerlo en los 8 minutos que me han asignado y estoy segura que Carlos me va a avisar que estoy hablando demasiado. Muy rápidamente, ¿qué hemos visto como tendencias de largo plazo en el financiamiento de la salud en el Perú? Un crecimiento del gasto, y voy a hablar fundamentalmente del gasto público, un crecimiento con una tendencia ligera al alza durante largo tiempo, que ha llevado más o menos al gasto por persona en el país de $100, que era un nivel estático durante muchos años, que se ha elevado progresivamente más o menos a unos $330 por persona al año, dependiendo por supuesto de la fuente de información. Me estoy refiriendo a la de cuentas nacionales más recientes, y acá hago un paréntesis, y así como Oscar reclamaba las encuestas a los usuarios, yo también quiero poner sobre la mesa la necesidad de tener cuentas nacionales en salud actualizadas, porque si no, no sabemos muy bien cómo estamos. Entonces esa es una tarea que el MINSA tiene decididamente las capacidades de llevar adelante rutinariamente. Con este ligero incremento a lo largo del tiempo, el gasto de bolsillo de las personas también ha mostrado un decrecimiento ligero. Estamos ahora en 28% de todo lo que se gasta en salud es financiado por las familias directamente, porque eliminamos gasto de bolsillo. El estándar más o menos aceptable es 20%, entonces estamos todavía esos 8 puntos por encima, y si tengo tiempo voy a regresar a esto, porque esto es básicamente, no exclusivamente, pero fundamentalmente medicamentos.
Entonces el tema de medicamentos es algo a lo cual hay que ponerle atención por varias razones. En general tenemos una cierta falta de satisfacción con este lento ritmo de crecimiento del financiamiento para la salud en el país, y todos más o menos reclamamos que esto tiene no solamente que continuar, sino acelerarse en términos de crecimiento. Los ciclos son muy largos. Este punto de PBI que hemos ganado para salud nos ha demorado más de 10 años. Entonces hay un tema de reforzar esta tendencia. Y esa es una agenda, si ustedes quieren, vieja, porque siempre hemos reclamado estos aumentos de presupuesto público. De hecho, el mundo, los países del mundo, la discusión global sobre financiamiento ha llegado a un consenso bastante general de que la vía de financiamiento más adecuada de los sistemas de salud es el financiamiento colectivo. ¿Y qué es el financiamiento colectivo? El financiamiento de impuestos, es decir, el financiamiento público. Entonces, esta agenda que siempre ha estado delante de nosotros cobra algunas características particulares en el momento que estamos después de estos años de COVID. Primero, nunca como antes los ministerios de economía deben estar sensibilizados y están sensibilizados respecto a entender mejor la relación entre salud y economía. Nunca como antes ha sido patente en el mundo que un sistema de salud deficiente puede tener, no solamente, como sabemos, efectos importantes sobre el bienestar y la salud de las personas, sino también puede tener un efecto devastador sobre nuestra capacidad económica, es decir, nuestra capacidad de incrementar los recursos para todos. ¿Cómo estamos aprovechando esta nueva circunstancia? Decía Oscar bien, en el Perú y también en otros países parece que el susto se nos está pasando y que los ministerios de economía están un poco pensando que salir de la pandemia es regresar al estado anterior. Y no lo es. Salir de la pandemia tiene que ser claramente una oportunidad para transitar hacia algo mejor, no regresar al estado en el que estábamos. Entonces ese es un tema muy importante. ¿Qué podemos hacer para mantener la sensación de urgencia? Es un tema que nos compete a todos, creo, de alguna manera, ¿no? Sociedad civil, periodismo, en fin, no podemos perder esta oportunidad. El segundo punto es también el reconocimiento explícito, no es algo nuevo, pero es el reconocimiento explícito que tenemos que hacer una mejor articulación entre salud pública y entendida como salud poblacional, la salud colectiva, y nuestros esfuerzos de mejorar nuestro sistema de atención de salud individual. La OMS dice que el piso cero, digamos, los fundamentos de la cobertura universal o de la salud universal es la salud pública. Y ha habido esta suerte de desconexión en el discurso, en el análisis, como si fueran dos cosas separadas, y el punto de encuentro es efectivamente la atención primaria y el primer nivel de atención. Entonces, no solamente se trata de regresar a la agenda del primer nivel de atención, sino incorporar muy claramente su articulación con las intervenciones de salud pública. Y todavía no he dicho nada. Y la tercera cosa es, por supuesto, la importancia de los determinantes sociales de la salud, sobre los cuales no voy a ampliar porque entiendo que Ariela va a hablar con más información sobre eso. ¿Qué hacer? Y acá, como bien decía Víctor, en la segunda ronda podemos entrar a más detalle. Yo querría solo señalar dos puntos que son importantísimos. Tenemos que ser claros en cómo establecemos prioridades. Restablecemos las prioridades. Hemos visto en presupuestos recientes que hemos estado reduciendo recursos para VIH, para tuberculosis, para otras prioridades sanitarias nacionales, y en ese sentido estamos yendo en reversa de lo que debemos hacer.
Entonces, ¿cómo establecemos estas prioridades? ¿Cómo las ratificamos? ¿Y cómo las vinculamos al presupuesto? Porque si son prioridades escritas en papel, pueden ser muy importantes en términos declarativos, pero no existen en la realidad si es que no les ponemos recursos. Y recursos hablo financieros y de los otros tipos que se han mencionado. El segundo gran tema es cómo mejoramos el gasto que ya tenemos, el financiamiento que ya tenemos. Y ahí hay una serie de aspectos muy importantes dentro de la gestión presupuestal y por fuera que espero poder discutir un poquito más con ustedes en la siguiente ronda. Muchas gracias, Midori. Y ahora sí pasamos a Ariela, por favor. Sí, buenos días con todos. Con todos y con todas. No se escucha. Ahora sí. Y compartir comentarios, reflexiones con amigos de hace muchos años. Muchos años. Como decía Víctor, y me ha hecho acordar, en los últimos 30 años hemos sido un grupo de salubristas, economistas, etcétera, psicólogos, técnicos, farmacéuticos, enfermeras, etcétera, que hemos estado construyendo un sistema de salud pública. Y yo creo que una de las sensaciones que tenemos el día de hoy es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que estábamos caminando? Efectivamente, Perú ha tenido una serie de triunfos, como lo decía Víctor también. El tema de la desnutrición crónica infantil, somos un ejemplo en el mundo. El tema de cólera, también fuimos un ejemplo en el mundo. Somos muy capaces de enfrentar enfermedades infectocontagiosas, dengue, etc. Pero ahí hubo un quiebre con el COVID y creo que porque creo que es la enfermedad que más ha desnudado nuestra precariedad social y de acceso a una serie de condiciones dignas. En el COVID hemos visto, por ejemplo, que la mortalidad, la letalidad era mucho mayor en San Juan de Lurigancho, para tomar el ejemplo de Lima, que en San Isidro. Bajo las mismas condiciones de virus, digamos, la letalidad era mucho mayor. Nosotros también hicimos una red en el MIDIS de seguimiento, por ejemplo, a adultos mayores, y vimos que la letalidad era mucho mayor en adultos mayores que no estaban seguidos, no estaban acompañados, que no. Entonces, había una serie de... la letalidad se ha diferenciado en el COVID muchas veces por estos factores que no están en la medicina, ¿no? En lo que consideramos salud todavía, sino que son factores sociales, acceso a agua, luz, hacinamiento, el marcar cuarentena en un espacio de 40 metros con 6 en la familia fue lo que marcó también el aumento de contagios, la poca inclusión financiera. En ese momento teníamos 30% nomás de inclusión financiera y en los sectores más pobres mucho menos. Por eso es que fue muy complicado el primer pago del bono que se hizo en bancos, en ventanilla. Todavía se preguntarán por qué, porque no había otra forma de hacerlo. Porque las personas que tenían, encontramos 500.000 de cuentas y la gente no se acordaba ni de su clave, ni tenía la tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces hubo mucha, digamos que la epidemia ha desnudado todas las desigualdades que tenemos, sobre todo urbanas. Y eso es y sobre todo en Lima, ¿no? Y eso es una cosa que nos ha golpeado mucho más, porque cuando la inequidad es un poco lejos, bueno, pero ha sido en Lima el que hemos tenido esa inequidad y ya ha desnudado que tenemos ya no 20%, 30% pobres, la mayoría, bueno, ahora bajó un poco a 21%, pero es una cifra media, y vulnerables, que es un tema que empezó a salir ya en 2015, el tema de la vulnerabilidad, pero que con la pandemia se hace absolutamente evidente. Hoy de cada 10 peruanos y peruanas, 6 están entre vulnerables y pobres. Es decir, que requiere un sistema de protección social, depende del tipo de necesidad que tengan. Y el otro tema que quería poner en la mesa también es este tema de la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. La pobreza monetaria, hemos estado felices durante los últimos 10 años
porque hemos reducido tremendamente la pobreza monetaria, pero la multidimensional se ha movido, pero no tanto. Entonces sí tenemos que empezar a mirar esto, y sobre todo en salud. Yo leí un artículo que nos compartió José Miguel Arca hace un tiempo, que terminaba diciendo esto: la medicina es una rama de la salud pública. Y creo que eso es lo que hay que mirar, o sea, la medicina, la enfermedad, que es súper importante que tengamos un Ministerio de Salud que mire el tema de la salud hospitalaria, de primera nivel de atención, totalmente correcto, y que lo haga bien. Pero esa es una parte de la salud pública, y un problema que el Perú no tiene es un mecanismo de gobernanza que articule con los otros factores. No existe eso en el Perú, y porque todo está sectorizado, todos tenemos sectores, entonces es muy complicado, y ha habido muchas discusiones sobre eso. Salud integra todo lo de inclusión social, no. Salud, el Ministerio de Salud tiene un rol, el Ministerio de Inclusión Social tiene otro rol, el Estado tiene el rol de la protección social. Entonces ahí yo creo que hay un tema muy importante que discutir: cómo lograr una gobernanza que potencie lo que llamamos en salud pública promoción de la salud, protección social, en general lo que potencie la dignidad de la vida de la gente, el bienestar de la gente por ciclo de vida, desde niño hasta adulto mayor, de tal manera que le dé un bienestar mejor que hoy, antes de llegar a la enfermedad. Y eso está absolutamente demostrado en todo el mundo, que hay que tener eso. En el Perú también se ha pensado que el MIDIS es el responsable de esto, y eso no es cierto. El MIDIS es el Ministerio de Inclusión Social, pone el tema como en todos los países de América Latina, pero necesitamos que el tema sea visto multisectorialmente. La semana pasada estuvimos en Cusco viendo el tema de Cusco, y uno de los problemas que tiene Cusco, por ejemplo, es el aumento del dengue. Uno ve el mapa y está rojo al inicio, hace 3 años, muy chiquito, y ahora la mitad de Cusco tiene rojo. ¿El dengue es un problema de salud? Sí, pero antes es un problema de agua continua y de conservación bien del agua. No es un problema de salud, es un problema de vivienda, de acceso a agua segura. Entonces, eso hay que mirar cómo lo trabajamos. Creo que es el mayor reto en la salud pública, este tema de la articulación a otros sectores y la obligatoriedad, porque entre sectores, sí, tenemos acá ya. Entre sectores nos conversamos, pero nadie es el jefe. Hay un tema ahí, creo que es, para mí, cuando a mí me preguntan cuál es el mayor problema de gestión en el tema de gobierno, es ese: la incapacidad que tenemos de articular para resolver un problema en un territorio a una persona, o a varias personas, o a hogares específicos, ¿no? Que creo que eso ya hay que cambiarlo, modificarlo, y salirnos de las personas y entrar en una salud centrada en las personas, pero en un territorio. Y en ese sentido, tener el evento acá en el municipio es muy importante, porque el municipio es el espacio donde se desarrolla la vida de la gente, y es el alcalde y su gente la que está más cerca, y desde ahí se deben desarrollar, pienso yo, el tema de todas las políticas de prevención y promoción de la salud. Y ahí se me acabó el tiempo, lo dejo para la siguiente ronda. Lo guardas. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, hemos cumplido una primera ronda, hemos visto ideas importantes, digamos, 4 aspectos generales que se han tocado. Yo creo que la experiencia que han tenido, digamos, nuestros panelistas, 2 de ellos directamente en el proceso, digamos, crítico de la pandemia, y de hecho, en general, con la perspectiva que el haber estado con un fajín ministerial ofrece frente a los problemas del país, creo que nos han planteado perspectivas muy importantes, ¿no? Muy interesantes. Ahora creo que podemos pasar a una segunda ronda en la que ellos van a reaccionar, completar las ideas que no alcanzaron a plantear en la primera ronda, y luego plantear temas adicionales en reacción a lo que los demás participantes pueden haber dicho, ¿no? Nuestra colega del Saco Verde nos enseña, creo que a los 2 minutos, ¿no? Y con rojo, cuando
cuando el tiempo se ha acabado, así que ella nos indica también. Muy bien, entonces creo que volvemos a comenzar con Oscar. Gracias, Carlos. En esta segunda ronda yo quisiera incidir en lo que creo que es uno de los grandes retos que tenemos como país, que es el cierre de brechas para poder tener un mejor sistema de salud. Y mencioné en la primera ronda que una de esas brechas a cerrar es el tema de recursos humanos. Durante la pandemia, todos los recursos humanos existentes fueron captados. Ha habido un incremento de personal en todos los grupos profesionales y prácticamente no había más, salvo los nuevos recursos humanos que salían cada año en las universidades. En el sector público se contrataron cerca de 60.000 nuevos trabajadores, pero no había más. Y esa es la situación actual. Claro, ahorita hay un conflicto entre si se mantienen esos o se cambian. Hay una ley para que se mantengan, pero no se está cumpliendo. Hay un problema de corto plazo de ese tipo. Pero más allá de ese problema de corto plazo, que debería resolverse fácilmente con financiamiento y mantenimiento y reubicación del personal para las prioridades adecuadas, lo que se necesita es mirar el mediano y largo plazo. Y ahí tenemos una brecha que, como digo, de más o menos se estima 500.000 de personas trabajando en salud. La brecha está en el orden de 170.000, 180.000, es decir, un poco más de un tercio. Y esto compromete la formación de los profesionales. Por lo tanto, se necesita un plan de mediano y largo plazo de gobierno con las instituciones formadoras de las universidades, porque eso significa plazas. Hay que ampliar plazas y eso es financiamiento, tanto público como privado, dentro de un esquema de prioridades y perfiles que se necesitan definir, y eso es ente rector. Y creo que ese reto hay que hacerlo. La planificación de eso no debería ser un problema. La ejecución sin duda es un problema, pero eso debería ponernos metas a alcanzar en los próximos 8 o 10 años. Una cosa similar es el tema de inversión en infraestructura y equipamiento. También priorizando primer nivel, pero ahí tenemos una brecha que, de acuerdo al plan de largo plazo, acaba de aparecer el CEPLAN con un plan al año 2050, nos plantea una brecha enorme en infraestructura en el país y en salud en particular, que además son metas si queremos acceder a la OECD. Y eso requiere una inversión que está estimada en más de 50.000 millones de soles, que obviamente solo es alcanzable en el mediano y largo plazo. Pero un plan para eso, que sea política de Estado, es fundamental. Y creo que el otro gran reto es la brecha en insumos estratégicos, medicamentos, vacunas, oxígeno, etc. Y eso también no puede ser librado a las demandas del mercado. Tiene que haber una planificación estratégica de mediano y largo plazo en función de las necesidades que el país va teniendo, con todo lo que implica la innovación tecnológica y los cambios, pero donde el tema medicamentos sigue siendo un tema central. Esa planificación es fundamental y tiene que estar vinculado a temas de corto plazo, por ejemplo, las compras articuladas del conjunto del sector han mostrado que permiten compras a bajo precio y con oportunidad si se tiene una buena gestión, pero con unas miradas más de largo plazo que creo que tienen que ser planteadas. Y dejo para el final el otro gran tema que planteaba como una necesidad, que es un plan nacional de gestión de la calidad, que creo que es fundamental. Gracias. Muy bien, Oscar. Agradezco a todos por el respeto al tiempo.
Muchas gracias, de verdad. Es difícil cortar cuando el tiempo es, ¿no? Cuando hay ideas que fluyen y que obviamente la continuidad es ideal, pero seguimos con esto. Bueno, en la audiencia creo que todos sabemos que el sistema de salud peruano es una manta corta y delgada. Es corta porque o nos cubrimos la cabeza o nos cubrimos los pies, pero no podemos cubrir todo el territorio nacional. Y es delgada porque no logra cubrir todas las necesidades que requerimos frente a este tiempo inclemente, especialmente en tiempo de pandemia. Todos somos conscientes de que es necesario aumentar el financiamiento y mejorar la gestión financiera, unificar el sistema de salud, modernizar la gestión pública, revisar la descentralización, combatir la corrupción, fortalecer el primer nivel de atención, cerrar las brechas de infraestructura y sobre todo de la distribución de los trabajadores de la salud y su volumen. Pero hay un elemento que creo que se nos está escapando permanentemente de la agenda, y es cómo hacer que nuestro sistema de salud, esa manta corta y delgada que tenemos, sea lo suficiente para hacer de nuestro sistema un sistema resiliente. ¿Qué significa ser resiliente? Creo que es una de las lecciones de la pandemia. Es esa capacidad para absorber las perturbaciones, las crisis, y responder y recuperarse brindando prestación básica y de manera oportuna de servicios necesarios. Es resiliente cuando se es capaz de restablecer las funciones básicas, especialmente en tiempos de crisis, como lo acabo de referir. Parte importante de esa capacidad de resiliencia es fortalecerla de manera urgente, impostergable, la función de vigilar, prevenir y controlar los eventos de la salud pública. Es cierto, se necesita atender, etcétera, etcétera, pero los éxitos que hemos tenido y que he referido en la primera parte no se hubieran podido hacer sin un sistema de vigilancia, prevención y control efectivo. Parte de la agenda hacia adelante es también cambiar la forma en que hacemos las cosas. Lo que nos dio resultados en el pasado ya no nos está dando resultados hoy. No solo por la pandemia del COVID, porque estamos enfrentando otra pandemia mucho más lenta, la malnutrición, que no es solo la desnutrición, sino es la obesidad y es el sobrepeso que nos está desbordando. Y nuestro sistema, así como está organizado, no es todavía lo suficientemente capaz de responder frente a ella. Y lo más preocupante es que hay eventos de salud pública más pequeños, de menor impacto en la vida de la gente, que es, por ejemplo, la viruela del mono, en la cual el sistema ya empieza a mostrar muy rápidamente sus limitaciones. Entonces, si tenemos que hacer diferente las cosas, además de mejorar los insumos para hacerlas, es necesario revisar algunas de las funciones. Una de ellas, y lo he propuesto en múltiples oportunidades, pero creo que es necesario ponerlo más alto en la agenda. Hoy día, ¿cuál es el modelo imperante? Tener un centro de control de enfermedades, el CDC, separado del Instituto Nacional de Salud, separado del Viceministerio de Salud Pública, que a su vez no tiene gobierno sobre la prestación de los servicios, que está fragmentado en miles de establecimientos de salud en cerca de 32 subsistemas. Esa forma de organizar la salud pública nos hace cada vez más inefectivos. Por lo tanto, parte de las intervenciones urgentes que debemos hacer es revisar la organización de la función salud pública, de la organización de nuestro sistema, de ese Ministerio de Salud, de ese Viceministerio de Salud Pública, del Centro de Control de Enfermedades, del Instituto Nacional de Salud, de la Dirección General de Riesgos y Desastres, etc. Esa revisión no necesariamente debe llevarnos a mayor financiamiento. Estoy hablando simplemente de organizar la función. Una medida fue tomada durante la pandemia cuando aprobé el decreto legislativo 1504 que integra el Centro de Control de Enfermedades al Instituto Nacional de Salud. El penoso devenir de eventos hace que ese decreto legislativo todavía no se pueda cumplir. Aspiramos a que se cumpla, por supuesto. ¿Va a ser una medida necesaria? Sin duda. Sin embargo,
aunque es necesaria, no va a ser suficiente. Necesitamos hacer otros cambios complementarios que permitan fortalecer la capacidad de este ministerio de vigilar, prevenir y controlar epidemias que son cada vez más frecuentes. El periodo entre pandemias se está acortando, y eventos como el cambio climático, la movilización brutal de personas en el mundo. Nosotros hemos recibido 1 millón de personas huyendo de su país al nuestro, pero durante la guerra de Ucrania se están movilizando otro tanto de millones. Estos fenómenos globales necesitan que nuestro sistema de salud tenga que reformular cómo se organiza la función de la salud pública. Gracias, Víctor. Pasamos a comida, nuevamente. Muchas gracias. Eso último que ha dicho Víctor es algo que podríamos debatir en otro momento, porque creo que requiere una conversación. Pero quiero regresar al tema de prioridades. ¿Por qué esta insistencia en repensar, reafirmar, socializar las prioridades sanitarias en el país? Por lo que hemos escuchado, es claro que en muchos países del mundo, muchos ministerios se convirtieron en ministerios COVID, ¿no? O sea, seguramente por muy buenas razones. Pero ha quedado claro que en muchos casos los ministerios y los sistemas de salud tuvieron mucha debilidad para continuar con la atención de servicios y de intervenciones esenciales a la población, con lo cual tenemos una demanda reprimida muy fuerte y que, por lo tanto, ¿cómo enfrentamos no solamente esa necesidad de prepararnos para futuras emergencias, cómo recuperamos nuestros niveles de atención y los superamos porque ya eran deficientes, especialmente respecto de estas intervenciones y servicios esenciales? Eso tiene que ver con establecer las prioridades, porque como bien se ha dicho, nunca los recursos son suficientes para todas las necesidades. Y no digo solo de salud, porque estamos hablando también de agua potable, de saneamiento, en fin, de un conjunto de necesidades que exceden los recursos que van a estar disponibles en el corto plazo, porque además la situación económica global es la que conocemos, no necesariamente el mejor de los escenarios. Entonces, prioridades. ¿Cómo establecemos prioridades? ¿Cómo hacemos que la sociedad civil, el ciudadano, las comunidades participen de un proceso donde clarificamos las prioridades que se necesitan en el país? Eso es difícil porque significa, cuando uno habla de prioridades, es que algunas cosas van a ser atendidas con mayor importancia y urgencia y otras no. Y esa es siempre una decisión muy difícil, particularmente en el campo de la salud. Pero si no establecemos prioridades, los recursos se van a ir probablemente donde menos se necesitan. Entonces eso tiene que ser una acción explícita con una voluntad explícita. ¿Cómo transformamos esas prioridades en recursos? ¿Cómo aseguramos que haya los recursos que respalden esas prioridades? Y lo que yo quiero plantear muy concretamente es que necesitamos retomar, y está el marco legal, necesitamos tomarnos en serio la programación multianual de presupuesto. No podemos estar saltando de año en año a ver qué sorpresas nos trae, a qué le han quitado, a qué le han puesto y no sabemos por qué. Entonces, la programación multianual ya nos quedó tarde para el presupuesto del próximo año, pero acordémonos que el presupuesto del 2024 comienza a discutirse, debiera comenzar a discutirse hoy. Entonces, establecer prioridades, convertir esas prioridades en metas claras, comunicadas, y asignar presupuesto gradualmente creciente, porque no somos capaces de absorber grandes influjos de recursos tampoco. O sea, si nos dieran un punto del PBI hoy, realmente no sabríamos qué hacer. Entonces, tiene que ser una programación multianual del más alto compromiso entre el MINSA, el MEF
y, por supuesto, el gobierno en su conjunto, el ejecutivo y el legislativo. Esa es una acción concreta. El marco legal está establecido, es parte del sistema presupuestal del cual es rector el Ministerio de Economía. Si lográramos llegar al presupuesto 2024 basado en una programación multianual con prioridades reconocidas, yo creo que habríamos dado un paso en el sentido correcto. Y me guardo para el segundo tema, que es eficiencia. Muy bien. Terminemos esta ronda con Ariela. Sí, recojo el último comentario de Midori y la recomendación del presupuesto multianual, y sería ideal que sea un presupuesto multianual, multisectorial, para empezar a priorizar lo que hay que priorizar en la salud, que es en la parte de promoción, prevención. Yo sí me imagino el sistema de salud, lo plantea Víctor, hay que reorganizarlo, sí. Una parte tiene que ir al hospital, mirar al hospital, pero otra parte hay que mirar a la comunidad. Tiene que ser la puerta de entrada y la comunidad tiene que participar activamente en esa organización local, de cómo debe ser el servicio, trabajar la calidad, trabajar sus propias prioridades. Nosotros somos un país diverso, tenemos 47 lenguas, tenemos una serie de escenarios, un tema fundamental es la Amazonía. La Amazonía está desaparecida, para que tengan una idea, hasta el 2015 las comunidades indígenas no estaban en ninguna lista de pueblos, o sea, no tenían ubigeo, o sea, no existían para el país, y no estamos hablando del siglo pasado, sino del 2015. Entonces hay que tener una mirada, yo creo, más poblacional, más por ciclo de vida, más en el lado de promoción y con empoderamiento ciudadano, y una mirada que conecte ya con lo hospitalario para trabajar el tema de salud. Un tema que yo quiero poner, antes que se me pase el tiempo, es el tema de la pérdida de aprendizaje, que creo para mí es una de las mayores tragedias que hemos tenido en esta pandemia, aparte de las muertes. La pérdida de aprendizaje, salió un informe ayer hemos estado en el cadre de educación. El mundo ha perdido 2 años, pero el Perú creo que más, porque hay un tema de perder. La mitad de niños no tenían acceso a internet, han perdido su aprendizaje y además han olvidado lo que habían aprendido hace 2 años. Y no tenemos hoy ningún tema de refuerzo. Y eso va a impactar en la salud de la gente, tanto si no invertimos en el desarrollo infantil temprano como en la edad de la escuela. Entonces es una creo que es un gran reto y que hay que trabajarlo. Y el otro tema es la inseguridad alimentaria. La mitad de peruanos y peruanas tienen un tema de inseguridad alimentaria, y es urbano, hay un tema urbano. El Perú también en todas las políticas la prioridad ha sido bastante rural. Hoy se mira a la prioridad urbana y a la prioridad Lima. Entonces en Lima ya no son pues 10.000 que hay que trabajar, sino 1 millón. 1 millón están en los cerros, 1 millón están fuera de los censos, 1 millón están fuera de los padrones. ¿Cómo hacemos para organizar este tema de las ollas comunes? Hay 2.700 ollas comunes en Lima, casi el 70% de las ollas comunes están en Lima y dan 400.000 raciones diarias. Entonces creo que ese es un fenómeno que hay que tomarlo, es parte de la salud, porque cuando uno ve la dieta se da cuenta que es una dieta no es adecuada y que deberíamos trabajar para mejorar este tema de seguridad alimentaria, que va ligado a todo el tema de los productos ultraprocesados, etcétera, y la agricultura familiar, que debe ser levantada. Y el otro tema que quiero poner antes de que se me vayan los 2 minutos es el tema de todo el sistema de cuidados. Nosotros tenemos un montón de adultos mayores con dependencias, un montón de personas con discapacidad con dependencias y muchas que han quedado con problemas después de COVID. Y eso no se está viendo. Hoy se está armando el sistema de cuidados ya en el Perú, ya hay un avance, hay un proyecto de ley, pero otra vez es sectorial. Y pensamos que el mundo se va a arreglar desde ahí. Entonces yo sí creo, y con esto termino esta parte, que el presupuesto debe ser multianual, multisectorial, porque las prioridades deberían ser multisectoriales y territoriales. Yo creo que hay que mirar de una vez al territorio como provincia, como distrito. Mañana en el informe de Cusco van a ver el pedido fuerte de Cusco de trabajar un espacio de conversación entre distrito y provincia, de tal manera de articular algunas prioridades provinciales, que creo que es absolutamente importante mirar las regiones, mirar a las personas y a partir de ahí generar los sistemas y las propuestas. Muchas gracias,
Ariela, muchas gracias a ustedes cuatro. En realidad entonces hemos terminado estas dos rondas, se han cubierto una serie de temas, ¿no? Oscar, la capacidad creativa, que es crítica, tener en cuenta la formación profesional, la inversión en infraestructura y equipamiento, ¿no? Víctor nos ha hablado de la resiliencia, de la característica crítica de nuestro sistema de salud. No solo tenemos una fragmentación de los servicios de atención, sino que también hay una fragmentación de los servicios de la Organización de la Salud Pública, ¿no? Y eso es crítico porque no hay vasos comunicantes ni tampoco cadenas de toma de decisión que permitan responder apropiadamente a aquello a lo que se tiene que responder. Y Midori nos ha enfatizado nuevamente, como en su primera presentación, la priorización, la importancia de la priorización. Nos ha recordado que hemos tenido durante un periodo, y eso hay que decirlo, no ha sido un tema solo del país, porque ha pasado casi en todo el mundo. De pronto hay otro nivel de discusión que hay que tener ahí, ¿no? ¿Por qué un poco a nivel internacional se llegó a esta decisión de convertir todo el sistema de salud en un sistema COVID, ¿no? O sea, se dejó un poco de lado ahí, hubo un poco una directiva internacional, una recomendación que de pronto tiene que ser analizada, porque, digamos, todo quedó detenido y digamos, ahora estamos viendo las consecuencias 2 años después, ¿no? Y el tema crítico de la programación multianual. Finalmente, bueno, Ariela ha tocado también varios temas que tienen que ver con el reconocimiento de la pobreza e inequidad como críticos, la necesidad de reconocer a todas las comunidades, tener un enfoque territorial y ver bueno, los temas en educación, la pérdida de los aprendizajes y cómo enfrentarla, y luego el tema de la inseguridad alimentaria que se da a nivel urbano, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Como dice. Entonces yo diría que ahora entramos a la tercera ronda, una tercera ronda de 3 minutos, y aquí yo pediría a nuestros, aparte de tal vez de redondear rápidamente una idea que quede pendiente, plantear una recomendación tal vez a corto plazo y una recomendación a mediano y largo que pudiera, digamos, salir como un mensaje final, ¿no? Para ver si de ahí podemos digamos, recoger ideas que podamos plantear como fruto de esta discusión de día y medio en la que estamos. Entonces, antes de eso me dicen que han habido algunos problemas con el Zoom, entonces a nombre de la organización quería pedir disculpas a quienes nos están siguiendo por vía Zoom, ¿no? Entonces ahora sí comenzamos nuevamente esta tercera ronda con Oscar. Gracias. Disculparás, Carlos, yo voy a plantear 3. El primero es incidir en algo que mencioné, la necesidad, y lo digo por lo menos yo con un sentido autocrítico porque no ha sido parte de nuestras prioridades, ha estado mencionado, hay normativa, pero no hemos puesto el énfasis necesario en un plan de gestión de la calidad. Y cuando se habla de salud y derechos, que es el tema de la plataforma, los derechos ciudadanos exigen calidad. Es decir, la calidad es el respeto a los derechos y por lo tanto tiene que ser un plan de fondo. España lo hizo a inicios de los años 2000 y un plan que han continuado con todos los cambios políticos, y luego de 20 años el sistema español es uno de los mejores europeos. Se consiguió superar una herencia antigua de la época de Franco, ¿no? Y creo que eso necesita el Perú, sobre todo por ser un sistema fragmentado, porque no debemos tener diferentes calidades, porque los ciudadanos tienen todos los mismos derechos, y por lo tanto un plan de esa naturaleza, desde mi punto de vista, es esencial, y ese es de corto, mediano y largo plazo. El segundo es sobre el
aseguramiento universal como protección financiera, que es también un derecho. Y creo que aquí tenemos dos riesgos inminentes. El primero es que el aseguramiento social, es decir, vía de salud, ha decrecido como efecto de la crisis, la pandemia, y la traducción de la crisis económica. Se estima un 10% menos de trabajadores afiliados a salud como efecto de estos problemas económicos, y eso merma los ingresos. Aparte de que el Estado debe y no paga lo que debe pagar por asegurados CAS o los asegurados del sector salud y educación, eso lo sabemos. Eso se puede corregir en el mediano, en el corto plazo, si hay voluntad política. Y además, el SIS, que es el aseguramiento público, tiene para el 2023 2.200 millones. Pero ¿cuánto es lo que se dejó para el 2022? 2.400. O sea, hay una reducción, y eso se resuelve con voluntad política, porque decidir partidas a un lado o al otro es voluntad política. No está vinculado a la economía, a los topes máximos, sino son reajustes dentro del presupuesto con las dificultades que puedan haber. Y en tercer lugar, creo que el mejoramiento del gasto es fundamental. Efectivamente, ese es un déficit muy importante, lo ha mencionado Midori, y creo que ese debe ser un plan también nacional de corto, mediano y largo plazo. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Oscar. Pasamos a Víctor. Muchas gracias. Yo también tengo tres puntos que poner sobre la agenda. Uno de mediano a largo plazo. Me ratifico en lo que han sido mis declaraciones públicas cuando así he sido consultado, de que para mí uno de los retos del país es construir un sistema público único de salud. La fragmentación nos ha pasado una enorme factura y nosotros debemos continuar levantando la bandera de la construcción de un sistema único, público de salud, por supuesto con financiamiento público vía impuestos. Uno segundo, ya de mediano plazo, es reorganizar el gobierno en salud. Y he puesto un ejemplo de ello en el sentido de fortalecer la capacidad para ejercer la vigilancia de la salud pública, de los eventos de la salud pública, y ser capaz de responder rápidamente frente a ello. Pero un segundo elemento de esa reorganización significa lo que correctamente ha sostenido Midori, que es la capacidad de planificar, de hacer prospectiva y política pública con prioridades y asignarle los recursos a esas prioridades. Y la estructura normativa legal así lo permite. Eso hay que hacerlo, pero parte también del supuesto que debe reorganizarse el Ministerio de Salud en su función, porque ese modelo de organización ya ha llegado a su límite. Y uno tercero, creo que de corto plazo, no su ejecución, pero sí su urgente discusión. Hay que revisar la descentralización en salud. Un amigo, muy amigo mío, decía, en el Ministerio de Salud ha descentralizado todo excepto la culpa, ¿no? Cuando sucede algo, el responsable siempre es el Ministerio de Salud. Cuando la mayor parte de las funciones y competencias ya fueron descentralizadas. Ese modelo, ¿lo seguimos endosando? ¿Hay algo que revisar o podemos mejorarlo? Si es posible mejorarlo, ¿en qué lo haríamos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para implementar esos cambios? Yo creo que un paso de muy corto plazo es revisar el modelo de descentralización por el cual ha optado nuestro país, rescatar lo bueno de ese modelo y, por supuesto, cambiar aquello que sea necesario cambiar. Tengo algunas ideas al respecto, que no es el espacio, pero dejo esos tres puntos, ¿no? No abandonar la idea de construir el sistema público único de salud. Segundo, reorganizar la función de gobierno, la estructura de gobierno en salud. Y tercero, empezar la discusión del modelo de descentralización que tenemos en el país y aportar en ese sentido. Muchas gracias. Ok, Víctor, gracias. Ahora terminemos con Midori.
Ok, voy a hablar rapidito. ¿Cuántos de ustedes creen que se utilizan bien los recursos que son asignados a salud? Ok, entonces también hay lo que se llama un espacio presupuestal, no solamente espacio fiscal, sino dentro del presupuesto que tenemos, pensar cómo podemos eliminar desperdicio. Y lo digo con todas sus palabras, los sistemas de salud en general tienen alto desperdicio, no digo solo el peruano. Estamos hablando de 30 hasta 40% en algunos casos de recursos que no son utilizados de la mejor manera. Entonces, ese es un tema también sobre el cual creo que hay que establecer una agenda. Hace poco estuve en un conversatorio con el ministro de Uruguay que hizo la reforma y él enfatizaba fuertemente el tema de metas. ¿Cuáles son nuestras metas? Y eso tiene que ver, por supuesto, con lo que conversábamos de priorización y programación multianual. ¿Cómo hacemos que la gestión presupuestal esté a favor del ciudadano en términos de dar las herramientas de gestión al prestador? El prestador está constreñido por una serie de, y hablo del prestador público, una serie de inflexibilidades de nuestro sistema de gestión presupuestal. Entonces, la siguiente gran agenda es cómo hacemos que el sistema presupuestal, de gestión presupuestal, actúe a favor del servicio, a favor del ciudadano y no sea un esfuerzo inútil solo por cumplir las normas presupuestarias. No sé si paso la idea. Entonces, ahí hay una agenda bien importante que impacta directamente en la capacidad de gestión y en los servicios que finalmente tienen que adaptarse, como decía Mariela, a las condiciones locales. Ese es un tema, me parece, fundamental. Y yo quiero retomar lo que decía Óscar en términos de calidad, primero porque en algún cajón o del Ministerio de Salud hay una propuesta que trabajamos con la Fundación Dona Belia, no cualquier cosa, para efectivamente introducir en el país un sistema de acreditación, pero desde otra perspectiva, una acreditación que nos asegure que cuando decimos establecimiento de salud, es establecimiento de salud. No es bodega, no es... Hoy a veces no sabemos exactamente si los establecimientos de salud están cumpliendo con esas condiciones mínimas. Pero además de eso, que no sería difícil conseguir, yo quiero introducir un elemento nuevo al tema de calidad, que es otra de las pandemias que estamos viendo. El estrés y el deterioro de la salud mental del trabajador de salud. Ahí hay un tema muy importante sin el cual, si no tomamos en consideración eso, va a ser bien difícil, digamos, transitar hacia una mejor calidad. En inversiones, mucha experiencia en el Ministerio de Salud sobre lo que hay que hacer en inversiones y la articulación regional distrital. Retomemos esas experiencias. Entonces, solo para terminar, porque creo que ya estoy pasada, mis recomendaciones son de corto plazo, pero mirando al mediano y largo plazo. Tenemos un año por delante, más o menos, para impulsar, ayudar, dar apoyo a un proceso que nos lleve finalmente a una aprobación multianual para el 2024. Retomemos el tema de calidad, como dice Óscar, sobre lo que ya existe, y hagamos cambios en la gestión presupuestal, por lo menos dentro de las RIS que el Ministerio está impulsando para ver si podemos jugar a favor del ciudadano con la gestión presupuestal. Gracias. Gracias, Midori. Y ahora sí. Sí, para cerrar mi reflexión. Una actividad, una acción, una propuesta a largo, mediano y corto plazo es la mirada territorial. Mirada territorial multisectorial, no me cansaré de decirlo, porque la gente vive ahí, vive en el distrito, vive en la comunidad y hay que mirar sus prioridades. Y ver prioridades, puedes tener prioridades nacionales, pero hay prioridades provinciales y hay prioridades distritales. La mesa de concertación, por ejemplo,
tiene todo un tema, un sistema de acuerdos de gobernabilidad por diferentes niveles, pero a eso hay que darle vinculante, hay que vincularlos de alguna forma, y lo ideal sería que la misma población empoderada, que es lo que pasa en estos acuerdos de gobernabilidad y otras experiencias, proponen sus prioridades, hay una negociación y se hace un presupuesto multisectorial, territorial, porque los problemas de salud tienen que ver con medicamentos, está bien, pero hay toda la otra parte que debería priorizarse, que es promoción y prevención. Yo me acuerdo cuando fui directora de promoción de la salud, tenía 5 millones de soles para todo el país, para todo el año. ¿Sí? Era como el 0.001% del presupuesto del ministerio. Estoy segura que promoción puede tener 50 horas, pero debe seguir siendo la misma proporción. Entonces, si no volteamos eso, va a ser muy complicado que logremos pasar al tema de determinantes. Nosotros tenemos en salud pública toda una propuesta de determinantes, pero para poder trabajar sobre determinantes hay que generar un poder, el Ministerio de Salud tiene que tener poder, y probablemente no el Ministerio de Salud, sino el Consejo de Ministros debe trabajar sobre determinantes para reducir las desigualdades en nuestro país. Y lo último, el tema de la Amazonía. Yo sí soy ferviente defensora del tema de la Amazonía. Le he visto, el año pasado hice una mirada con Orcanqui sobre muerte materna y tenemos historias del siglo pasado, con transfusiones sin tamizaje, sin ginecólogo, etcétera, etcétera, y eso creo que hay que cambiarlo. Y la idea no es hagamos el servicio de salud para que los indígenas vengan, no, hagamos el servicio de salud para atenderlos donde ellos viven y no tengan que trasladarse. Si yo me tuviera que trasladar de acá a Arequipa para atender mi parto, tendría problemas, ¿no? Es lo mismo que ellos pasan. Y lo último es que este símbolo de la mascarilla, que ayer también tuvimos una conversación sobre la mascarilla, es como el símbolo peruano que nos dice, no, la epidemia no ha terminado, no hay que volver a la normalidad. Y ahí creo que hay que aplicar ciencia y más ciencia. Porque uno va a los colegios ahora y todos los chicos están con mascarilla, a pesar de que se ha dicho que no usen. Y porque los papás no quieren, pero más es porque los profesores. Entonces, la mascarilla ya pasó a ser un símbolo nacional que habría que investigar qué representa. ¿Representa no queremos cambiar, no queremos volver a la normalidad? ¿Cuál es el tema? Ya no nos hemos acostumbrado a socializar. Ahí hay un tema, ¿no? Pónganse la mascarilla, por favor, porque estamos en falta. Pero sí, conversando con otros países, ya no existe la mascarilla. Y tenemos la misma positividad. Entonces, ahí sí hay un tema interesante que me llamó la atención ayer y lo dejo como una anécdota, pero uno ve conversando con amigos que vienen, dice, oye, acá se usa la mascarilla, todo el mundo la usa, mal o bien, todo el mundo la tiene, acá, pero la tiene. Entonces, ese es un tema que hay que estudiar, porque puede ser que no querramos pues, cambiar, y el Ministerio de Salud también ahí se ha demorado, y ha demorado mucho el uso de la ciencia, por ejemplo, para los chicos en colegio. Es muy triste ver a niños de educación inicial, primaria, con mascarilla jugando y sudando, porque la mascarilla produce además escozor, dermatitis, etc. Entonces, espero que la próxima reunión ya no tengamos ninguna mascarilla, todos y podamos estar tranquilos en un espacio cerrado. Muchas gracias, Ariela. Gracias a los cuatro. Creo que debo de alguna manera resumir, pero antes de eso creo que el punto que plantea Ariela es uno que de alguna manera en esta reunión tal vez salga, ¿no? Porque creo que es cierto, en toda América Latina casi no se ha dejado de utilizar mascarilla. Creo que Chile lo utiliza, pero el resto de países, entiendo que en Colombia prácticamente no se usa. Y un poco... O sea, yo sé que es un tema complejo, sobre todo en un contexto de salubristas, ¿no? De salud pública, donde nos sentimos como que obligados digamos, asumir que toda medida protectiva es necesaria y es importante. O sea, es difícil para nosotros abordar ese tema, pero al mismo tiempo hay que reconocer que, digamos, el tema de las evidencias, ¿verdad? A pesar de que ha sido aludido con frecuencia, es un espacio de arena movediza, ¿no? O sea, mucho de lo que en un momento ha sido evidencia dura, después no ha sido tan dura. Entonces, ese tema es bien complejo y tenemos que digamos, reconocer que también a nivel internacional la ciencia, la producción de la ciencia ha
fallado, o en todo caso la discusión, ¿no? Se han mezclado tal vez otro tipo de influencias y, digamos, en algún momento espero que eso también sea analizado, porque ha tenido impacto en algunos países más que en otros. Nosotros hemos sido los países más respetuosos de los mandatos internacionales y hemos tenido una situación bastante dura, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido nuestros mensajes principales, ¿no? Oscar plantea la necesidad de un plan de gestión de la calidad, el aseguramiento universal como, digamos, protección clave y que es finalmente un derecho, el mejoramiento del gasto. Luego, Víctor plantea un sistema público único de salud, reorganizar las estructuras de gobierno en salud y revisar la descentralización en salud, ¿no? Básicamente, sobre todo lo de la accountability, ¿no? Porque, como él dice, para lo bueno, cada quien merece las felicitaciones, y para lo malo es el Ministerio de Salud a nivel central. Luego Midori nos ha hablado de evitar el desperdicio, tener metas y priorización multianual, luego un sistema de gestión presupuestal al servicio de la población, ¿no? Que no sea un sistema de gestión por el sistema de gestión, que es algo que lamentablemente hacemos mucho en el país, ¿no? Respetar los sistemas y a veces los procedimientos por, digamos, la pureza de los procedimientos en sí, y no reconocemos que finalmente están ahí para servir a las personas. Y luego un sistema de acreditación de servicios de salud apropiado, ¿no? También nos habló de la salud mental como un tema crítico. Finalmente, Ariela nos ha recordado el tema de la mirada territorial, ¿no? La necesidad de recuperar la unidad de análisis distrito, comunidad, como un espacio con voz que tiene que plantear sus prioridades. Luego, la importancia crítica de los determinantes sociales de salud, los cuales hay que abordar, por lo cual no basta con tener un espacio solo de salud. La salud tiene que ser abordada multisectorialmente por todos los sectores, y finalmente el enfoque especial en la Amazonía como un área que requiere una acción fundamental, una acción clara, y no ser más postergado como ha sido por muchos, digamos, históricamente, ¿no? Debo agradecer entonces no solo a nuestros panelistas que han tenido esa experiencia particular en el Estado y que comparten ahora a través de puntos de vista sobre lo actual, también agradecer a los estudiantes que son nuestro apoyo en este espacio, ¿no? de estudiantes de la Facultad de Salud Pública de Cayetano, y finalmente a los organizadores, ¿no? Yo pienso que han sido, no todos hemos podido ayudar de la misma manera, y creo que el grupo de organizadores de este foro, de este espacio, ha hecho un muy buen trabajo. Los felicito. Entonces, muchas gracias, y nuevamente dejo a